Una de las principales preguntas que siempre surgen hacia empresas que son íconos como EY y como Gensler en temas de diversidad e inclusión es por qué invierten en este tema, porque hay recursos tanto materiales como de personas que están detrás del diseño de estrategias de diversidad e inclusión en sus empresas. ¿Cuál es la motivación que hay detrás? Y no sé si quiere comenzar Laura. Perfecto, buenos días, muchas gracias Vic por la introducción. Andrés, un gusto compartir el panel con vos y es un gusto estar aquí con todos ustedes el día de hoy. Yo creo que en realidad muchos de nosotros podría contestar por qué se invierte en diversidad, equidad e inclusión y podríamos decir, bueno, pues evidentemente que en la diversidad encontramos riqueza, es decir, que en la diversidad encontramos riqueza de opiniones, riqueza de justamente perspectivas y eso enriquece a nuestras organizaciones. Pero yo quería empezar contando una anécdota personal, tal vez, y que me parece que ejemplifica mucho el por qué es importante la diversidad, equidad e inclusión. A mí, cuando estaba adolescente y en los 20 me encantaba ver el Victoria's Secret Fashion Show, ¿verdad? Yo lo veía todos los años, lo programaba a la hora que tenía que ver el Victoria's Secret Fashion Show, y me parecía excelente el show y la dinámica y toda la cosa. Me quedé muy decepcionada cuando llegué al 1,60 m y me quedé estancada ahí y no seguí creciendo hasta el 1,80 m, entonces evidentemente no pude ser modelo de Victoria's Secret, por esa y muchas otras razones, pero en ese momento el producto estrella, digamos, de Victoria's Secret era el push-up bra. Creo que no todos en esta sala hemos usado un push-up bra, pero es bien incómodo, tiene muchos alambres, sube todo incomodísimo y cuando uno, es como cuando se lo quita usted siente como que se está quitando el paracaídas después de tirarse del avión, realmente es todo un arnés que sostiene el busto, entonces es realmente incómodo. En el 2018 Victoria's Secret estaba dirigido por los 11 ejecutivos, de los 11 ejecutivos 9 eran hombres. Y se vio inmerso en la controversia porque Ed Razek, que era el director de mercadeo, dijo que el show de Victoria's Secret era una fantasía. Entonces, en realidad se contrataban mujeres específicamente que representaran esa fantasía, de quién, no sé, ¿verdad? Pero que también nunca iban a contratar a una mujer transgénero porque no se apegaba a esa fantasía que ellos estaban buscando. A partir de ese momento, pues evidentemente Victoria's Secret en realidad se dio cuenta que sus competidores no estaban usando los mismos productos, estaban usando sports bra y estaban usando bralettes, que son justamente, para todos los que no lo saben, son brasieres que no tienen justamente todo este montón de alambres. Entonces, ¿qué pasó? Pues evidentemente las consumidoras se dieron cuenta de que estaban consumiendo el producto de Victoria's Secret porque muchas veces era ese el producto con el que contaban, es decir, no había muchas otras opciones y ellos eran los que estaban marcando la tendencia. En el momento que hubo otras opciones, los consumidores fueron a esas otras opciones, porque esas otras opciones se adaptaban mejor a sus necesidades. Y las personas que consumían justamente ese producto se dieron cuenta que no era el producto, ese producto no les estaba satisfaciendo sus necesidades. Entonces, si ustedes se meten a las redes sociales de Victoria's Secret hoy, ellos se dieron cuenta que esa diversidad era el enfoque que les estaba faltando y van a poder ver que hay personas de diversas tallas, de diversas etnias, que incluso han promovido activistas para efectos de justamente rebrand sus productos y llegarle a un mercado mucho más amplio. A todas luces, esto quiere decir que las mujeres, de cierta forma, y las personas consumidoras de estos productos, llegaron a marcar tendencia y dijeron, no, esto no me está funcionando. Otro ejemplo que es excelente es la película de Crazy Rich Asians, que es a la fecha la comedia romántica que ha generado más ganancias en la historia. ¿Y por qué creen que sea eso? Pues evidentemente es la única película que ha tenido un elenco totalmente asiático hecha en Hollywood. A la gente le gusta la representatividad, a la gente le gusta verse en televisión, no les gusta necesariamente ser el extra que muere en la primera escena. Es decir, uno necesita verse identificado en la pantalla. Y enfocándolo ahora sí al motivo que nos reúne aquí, en el centro de trabajo pasamos la gran mayoría de nuestra vida. Entonces, qué bonito sentir en el centro de trabajo que uno tiene un espacio en el que se puede sentir seguro, en el que puede ser sí mismo, en el que se puede desenvolver con libertad, y eso hace
que justamente yo tenga empleados más comprometidos, que haya mayor estabilidad laboral, que me ahorren la rotación, la capacitación constante que hay que darle a la gente y que justamente cree un espacio seguro en el que trabajar. La diversidad va por mucho más temas que solo el ser mujer, o sea, el género, necesariamente la preferencia sexual, tiene que ver también con las etnias, tiene que ver con la edad, tiene que ver con mi situación económica, ¿verdad? ¿De dónde vengo yo? Y las empresas tenemos que buscar las soluciones para efectos de hacerle frente a todas esas personas y a las necesidades que esas personas tienen. En Latinoamérica siempre ha existido mucho la cultura del amiguismo, ¿verdad? De, es que conoces a tal, mira, yo vengo de la misma ciudad que vos, nos gusta la misma música, entonces siempre estamos buscando esas cosas en común y se toman decisiones con la gente o me reúno con la gente con la que yo me siento cómodo y usualmente la gente con la que me siento más cómodo es la gente que es muy parecida a mí. Esa cultura hay que romperla. Estamos en un mundo globalizado en el que las personas tenemos que justamente aprender a sentirnos cómodos con las diferencias, que las diferencias no nos hagan más bien estar en un espacio poco diverso. Y entonces justamente el hecho de que haya discusiones en las que hay diferentes perspectivas nos enriquece la discusión porque salen puntos que tal vez yo no hubiera visto, porque las discusiones se vuelven más interesantes porque ya entonces no se basan en percepciones, sino que se basan justamente en ideas objetivas, porque al fin y al cabo yo tengo que argumentar de forma más objetiva porque no voy a poder nada más decir eso siempre se ha hecho así. Y eso enriquece a las organizaciones. Por eso es que se invierte en diversidad, equidad e inclusión. Súper, gracias Lau. Y de veras es un placer compartir con ustedes hoy este panel y con este lindo público. Yo pienso que me gustaría anclar un poco como mi respuesta en el propósito de Gensler específicamente, ¿no? En Gensler tenemos como propósito crear un mundo mejor a través del poder del diseño. Y entonces pienso que ahí está anclado la importancia que le damos a diversidad, equidad e inclusión. Es decir, no existe un mundo mejor solo para algunas personas. El mundo solo puede ser mejor cuando es mejor para todos y para todas. Ahora, como decía Lau también, hay 20 años de evidencia científica que dice que cada indicador del negocio mejora cuando tenemos un ambiente más inclusivo y un equipo más diverso, ¿no? Y hay una infografía que es verdaderamente mind-blowing que tiene Catalyst, que es una organización norteamericana, que muestra 39 de esos indicadores y de cómo se mejoran a través de aumentar la diversidad y de mejorar la inclusión también. Y hay 3 casos que usualmente los que somos DI practitioners vemos para llamar a voluntades, para empujar a la gente, ¿no? Uno es el caso legal, ¿no? No queremos que hayan demandas. Otro es, que la O es especialista en eso, otro es el caso de negocio, ¿no? Siempre estamos diciendo va a haber más innovación, va a haber más creatividad, va a haber mejor desempeño financiero, todo lo cual es cierto. Pero en el fondo yo creo que, y ahora escuchando también el panel anterior, creo que lo que nos mueve, que lo que nos inspira es otra cosa, es el caso que se llama el caso moral, ¿no? La gente tiene derecho a tener un trabajo, a sentir pertenencia, a sentir que puede llevar la contribución a la mesa. Y yo pienso que eso es lo que nos tiene a todos aquí en el fondo, ¿no? Estamos buscando todos cuál es ese propósito. Igual que Gensler dice que quiere crear un mundo mejor a través del diseño, creo que cada persona que está aquí quiere crear un mundo de oportunidades para las otras personas. Y pienso que ahí se ancla la discusión, ¿no? Siempre tenemos que empujar el caso de negocio. Bueno, ¿y qué pasa si en el futuro no tenemos un caso de negocio por las razones que sean, ¿no? ¿Eso haría admisible que pudiéramos discriminar a una persona? No, y por eso yo pienso que las discusiones se anclan en ese caso moral, en eso que sabemos que es lo mejor que podemos hacer. Entonces siempre hablamos de que la diversidad y la inclusión y avanzar la equidad no es solamente the right thing to do, but the smart thing to do, ¿no? Entonces siento que además es como lindísimo tratar de avanzar algo que está súper alineado. Cada parte, la legal, la del negocio y la moral están súper juntas, unidas y alineadas. Muchas gracias, André. Y es que definitivamente el corazón de la diversidad e inclusión debe estar en el corazón del propósito de los negocios. Ya el modelo tradicional en el que las empresas solo se fijaban o solo daban monitoreo a indicadores financieros está obsoleto
y vemos que la creación de valor es mucho más amplia que solo indicadores financieros. Además, en el tema de gestión de riesgos vemos que cada vez más factores ambientales, sociales y de gobernanza vienen a jugar juego dentro del contexto empresarial y dentro de esa toma de decisiones. Tomando en cuenta esto, ¿de qué manera promover y qué prácticas son recomendadas para promover el respeto de los derechos humanos? Que puede ser una decisión empresarial, pero que tiene que pasar necesariamente también porque mis personas colaboradoras lo entiendan y lo lleven a la práctica. ¿Cuáles son esas acciones que ustedes como empresas pueden empujar para que esa decisión y esa apuesta empresarial hacia los derechos humanos, hacia el desarrollo sostenible, hacia la innovación, hacia la disrupción, también sea algo que viva el día a día una persona en cualquiera de las muchas disciplinas, incluso que ustedes como empresa llegan a contratar? No sé si quiere comenzar, André. Me gustaría hablar también como a propósito de lo que preguntas, pero del valor agregado que justamente trata de avanzar Gensler, que es el diseño de los espacios. Y nosotros hemos estado pensando mucho cómo el espacio, este espacio en el que estamos, nos ayuda, nos diseña de alguna manera comportamientos también, ¿no? Es decir, hay espacios en los que yo me siento intimidada, angustiada, tal vez enfrente de, no sé, 400 personas es uno. Hay espacios que me hacen sentir tremendamente cómoda si estoy entre amigos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, pienso que hay un elemento de la diversidad, la equidad e inclusión que ha estado fuera un poco como del scope del que hablamos, que es lo que llamarían los arquitectos el entorno construido, ¿no? Y justamente Gensler ha estado como investigando cómo tratamos de promover los comportamientos correctos, los comportamientos inclusivos a través, digamos, de los espacios que creamos. Y tenemos un proyecto que es lindísimo, que pienso que está en el corazón de las personas que lo estamos avanzando y que lo ejecutamos en Bogotá, Colombia, ¿no? Y tiene que ver con una ONG trans que va a tener unas nuevas oficinas. Y nosotros hemos querido diseñar esas oficinas, pero nosotros no vemos eso solamente como un proyecto de impacto social, sino al contrario, para nosotros es de alguna manera una investigación, una manera de entender mejor cuáles son las necesidades de esas poblaciones que en Design Thinking le dicen poblaciones extremas. A mí me parece extremo, me parece que lo que tienen es una experiencia extrema en los espacios. Entonces las personas trans que habitan este espacio de trabajo, estas oficinas, nunca han sido consultadas sobre qué necesitan de una oficina, ¿no? Entonces hemos estado haciendo investigación incluso como antropológica, acompañándoles en su commute diario, los rituales que tienen en la oficina, etcétera. Y hemos estado tratando de recopilar esta información no solamente para diseñar el mejor espacio de trabajo que ellas y ellos y ellas puedan tener, sino también para nosotros incluirlo en nuestra práctica. ¿Cómo es el verdadero espacio de trabajo inclusivo? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? Sabemos qué provoca, ¿no? Ese espacio diseñado verdaderamente lo que hace es juntar a la gente, conectarla, ¿no? Entonces, bueno, estamos haciendo eso en ese proyecto específico, pero además sabemos que las oficinas no están en el vacío, ¿no? Esta concretamente está en la ciudad de Bogotá, que es además una ciudad latinoamericana, no es cualquier ciudad, ¿no? No pueden venir a decirnos desde Estados Unidos cómo se hace diseño inclusivo en una ciudad latinoamericana, ¿no? Entonces nos contaban las colegas de esta ONG que se llama GAT, que el ambiente es súper hostil, ¿no? Eso es lo que atestiguamos cuando las acompañamos hacia su oficina. Y entonces pensamos como, bueno, ¿cómo hacemos para que estos trayectos, estos pasos, estos pasajes sean verdaderamente inclusivos? Es decir, no podemos poner una burbuja y listo, ¿no? Entonces hemos pensado cómo nos imaginamos una ciudad donde haya pasajes inclusivos, en donde estas personas trans puedan pararse a tomar un café, pararse en el parque, hacer amigos, hacer comunidad, hacer ciudad, ¿no? Pero tenemos que mapearlos, ¿no? Porque en este momento sencillamente no es seguro. Entonces, bueno, un poco como aterrizando, nosotros lo que hemos querido hacer, Vic, también desde lo que sabemos hacer, desde el oficio del diseño, es cómo los espacios de trabajo no son solo inclusivos en el sentido de que
mi cuerpo, yo no tenga que pensar cuáles son las proporciones de mi cuerpo con respecto a esta silla, sino que yo sé que esta silla va a estar bien para cualquier tipo de cuerpo que la persona que se sienta aquí, sino también qué hace el ambiente moldeando mis comportamientos y cómo podemos pensar en un diseño que el estándar sea inclusivo, que cuando hablemos de diseño estemos hablando siempre de diseño inclusivo, hacerlo el baseline, ¿no? Muchas gracias. Laura. Buenísimo, Andrés. Sí, en definitiva yo creo que esa plenitud de los seres humanos se alcanza justamente cuando estoy en un espacio, como mencionaba Andrea y como mencionaba Vic, en el que yo me siento cómodo. Entonces, en definitiva, creo que hay que tomar las medidas no desde la perspectiva one size fits all, sino justamente viendo las necesidades específicas de cada uno de los individuos que trabajan en nuestras organizaciones. Ayer hablábamos, por ejemplo, de diferentes tipos de beneficios. Para poner el ejemplo en EY, antes de la pandemia dábamos la licencia por matrimonio y la licencia por nacimiento de hijo para eventualmente para los padres o los progenitores que no tienen necesariamente la licencia otorgada por ley. Y nos dimos cuenta que eso era muy exclusivo, porque al fin y al cabo no da necesariamente licencias o días adicionales libres a las personas que no quieren casarse ni están teniendo hijos. Entonces, ¿para qué denominar, verdad, los días libres de una u otra forma cuando en realidad la idea es que todos los colaboradores tengan ese balance vida-trabajo y que puedan disfrutar de los días libres? ¿Por qué tenemos que encasillarlo en un motivo específico cuando en realidad la organización no tiene por qué inmiscuirse en la vida privada de cada uno? Entonces, ¿qué se optó? Pues evidentemente por dar días libres sin necesidad necesariamente de tener tanta explicación, sino que usted tiene derecho a días libres por X o Y circunstancia. En definitiva también, por ejemplo, el hecho de recopilar datos ha estado muy de moda. Creo que es a veces hasta una mala práctica en realidad que las corporaciones están imponiendo a las compañías. Aquí en la casa matriz muchas veces impone a las compañías locales. ¿Y por qué es una mala práctica? Porque si yo recopilo los datos, primero, de forma inadecuada, genero un riesgo legal. Segundo, porque tampoco puedo obligar a la gente a que me comparta sus datos sensibles. Y tercero, porque si los voy a recopilar, porque de forma voluntaria las personas me lo quisieron facilitar, pues en definitiva no puedo nada más usarlo para efectos de estadística y ver qué tal estamos, sino que en realidad yo tengo que tomar medidas, porque como decía Vika, al fin y al cabo nuestras organizaciones son ficciones jurídicas, no existe EY como persona caminando en este salón. EY está representada por las personas que ocupan posiciones de liderazgo. Si las personas que ocupan posiciones de liderazgo no están comprometidas con esta causa, de nada sirve que EY la promueva, porque el equipo de diversidad e inclusión se le ocurrió y tiene la iniciativa. Tiene que realmente pasar por un proceso en el que se permee, se concientice y realmente se implementen estas medidas. Por ejemplo, ayer hablábamos de cómo tuve un cliente, me acuerdo de esto el ejemplo, que me decía que quería darle a los trabajadores un plan de pensión complementario. Y los trabajadores en realidad todos eran menores de 35, entonces tampoco les interesaba el plan de pensión. O por ejemplo, otro cliente que se dio cuenta que las mujeres no participaban del programa de capacitación y beca, y se dio cuenta que es que lo hacía fuera de la jornada laboral. Entonces, al fin y al cabo, tras de que tenemos una deuda histórica con las mujeres, porque muchas veces tienen una carga adicional, en el fondo entonces también no se estaba aprovechando el beneficio de capacitación y beca, sino se estaba otorgando durante la capacitación durante la jornada, de manera tal que la mujer también, y no necesariamente tiene que ser la mujer, sino que las personas que no estaban accediendo a esa capacitación puedan hacerlo. Y yo creo que una de las deudas más importantes que se tiene con la población es justamente con la población mayor de 50 años. Durante todos los paneles hemos hablado muchísimo de cómo hacer para ser un patrono, un empleador atractivo para el nuevo talento. Y acabo de mencionar yo un par de ejemplos de justamente beneficios que se han quedado outdated, ¿verdad? Que ya no funcionan y que podríamos actualizar. Pero no necesariamente tengo que enfocarme solo en esa potencial nueva generación que va a entrar. Porque al fin y al cabo la deuda que tenemos en realidad como sociedad es muchas veces con la gente mayor de 50 años, que una vez que sale de las organizaciones le cuesta muchísimo conseguir trabajo bajo una relación subordinada y no necesariamente como un freelancer o como un consultor. Eso en definitiva
surge como problemática porque las organizaciones tienen ciertos sesgos en el sentido de que creen, bueno, que esta persona ya no va a ser tal vez tan pro tecnología, que le va a costar más, que va a tener tal vez dificultades de relación, de adaptación, cuando en realidad hay estudios que demuestran que son primero los empleados más comprometidos, probablemente tienen gran experiencia, pueden servir de mentores y de capacitadores para el resto del personal, probablemente tienen contactos a lo largo del desarrollo de su experiencia profesional que pueden aportar a la organización. Y justamente nos estamos quedando con una visión enfocada en la nueva generación cuando en realidad estas personas probablemente van a ser las más comprometidas porque están además cerca de pensionarse, entonces necesitan las cotizaciones y necesitan justamente el acceso a estos beneficios. Y en definitiva, creo que el abrir la visión para efectos de darle la oportunidad a estas personas también es importante. Por ejemplo, en EY tenemos un programa que se llama Crezcamos Juntos, cuya participación es voluntaria porque implica evidentemente el compartir datos sensibles, y es para ayudar a aquellas personas que están en una situación económica compleja. Nuestro país, específicamente Costa Rica, pero creo que es una realidad latinoamericana, está con la población muy adeudada, con muchas deudas. Entonces, en definitiva, el que la organización dé ese apoyo adicional es un plus, porque aunque probablemente ninguna de las organizaciones aquí paga menos del salario mínimo y probablemente incluso sean salarios un poco más altos que el salario mínimo, en realidad las organizaciones no necesariamente conocen si esa es la única persona que, por ejemplo, fue a la universidad en esa familia y que mantiene a la mamá, a la abuela, a los 3 hijos y a la hermana dentro de su casa. Entonces, en el fondo, ¿cómo hacer justamente para darle a esa persona herramientas para que pueda vivir esa vida plena más allá del trabajo? Y, por ejemplo, ayer mencionábamos la importancia de encender la cámara en las llamadas, pero tal vez creo que es importante tener en cuenta la situación particular de cada persona, porque al fin y al cabo lo importante aquí es definir políticas claras de cuándo se tiene que encender la cámara y cuándo no, pero también tener la consideración de que puede ser que haya personas que no necesariamente estén en una condición de encender la cámara y que por ende entonces la organización debería tener una política de cierta forma flexible en ciertas circunstancias particulares. Ojo que no necesariamente aplica para todas las circunstancias. Entonces creo que esa visión flexible de no aplicar una medida específica para todos, sino buscar medidas alternas para las diferentes personas que pueden estar dentro de mi organización es clave. Muchas gracias, Laura. Y sí, en definitiva hay que mantener una escucha siempre activa de las personas colaboradoras y consumidoras para diseñar realmente estrategias que sean inclusivas y que reconozcan las necesidades de todas las personas. Queda claro entonces que el enfoque de diversidad e inclusión no solo es lo correcto, sino que es lo inteligente y es lo sostenible. En esa línea y retomando el tema también de la importancia de los datos y la importancia de estos mecanismos de escucha de personas colaboradoras y consumidoras para el diseño de las estrategias, ¿qué tipo de herramientas utilizan ustedes como empresas para escuchar a estas poblaciones, para saber cuáles son sus necesidades y a partir de eso evolucionar también las prácticas, los beneficios, las políticas y demás que ofrecen como empresa? Esto particularmente importante, por ejemplo, en los últimos años que sucedió la pandemia y que esto obligó a una serie de cambios y esto más bien obligó a las empresas a fortalecer el enfoque de diversidad e inclusión, porque para nadie es un secreto que el peso de la pandemia recayó principalmente sobre poblaciones que ya posiblemente tenían una carga social y económica. Entonces, ¿cuál es la importancia de los datos? ¿De qué manera recopilarlos? ¿Y de qué manera escuchar a personas consumidoras y a personas colaboradoras para el diseño de las estrategias? Ok, perfecto. Bueno, en realidad creo que justamente los datos tienen que usarse de manera tal que pueda yo implementar esas políticas. Entonces, en EY, por ejemplo, hay una encuesta que se llama Work Reimagined Survey, en el que se entrevista no necesariamente solo a los empleados a nivel interno, sino en general es una encuesta que se realiza a nivel global, con más de 15,000 empleados y empleadores, donde se escuchan justamente las necesidades. Pero es un poco lo que decía Vic, al fin y al cabo estos resultados
pueden no necesariamente aplicar a nuestra realidad latinoamericana, sino que puede ser algo que muchas veces reflejen otras realidades. Creo que aquí hemos hablado muchísimo del teletrabajo, del modelo híbrido, y es una realidad para muchas de nuestras organizaciones, pero no necesariamente es una realidad en la región para todas las organizaciones. Entonces, creo que eventualmente, por ejemplo, la implementación del teletrabajo, en el que en la pandemia muchas veces se envió nada más a las personas a teletrabajar sin tener las condiciones para hacerlo y sin necesariamente tener la capacitación adecuada para hacerlo, es algo que ya 2 años después no deberíamos estar haciendo, ¿verdad? Todavía yo tengo clientes que me dicen, yo no sabía que tenía que tener un acuerdo de teletrabajo firmado, y eso es en Costa Rica porque legalmente se exige, pero a nivel regional, aunque en muchos de nuestros países no hay legislación respecto al teletrabajo, evidentemente es una buena práctica. Yo tengo que tener un acuerdo donde establezca bien las obligaciones y cuáles van a ser los mecanismos de medición, y justamente darle la oportunidad a la gente que me diga, bueno, tengo o no un espacio para efectivamente teletrabajar, darle la oportunidad a la gente que me diga, bueno, no, en realidad yo necesito apoyo con la adquisición, por ejemplo, de un espacio específico, de una silla ergonómica, y caso contrario, como organización darle una solución, ya sea porque eventualmente se le provea esa silla, o decir, bueno, entonces usted no es elegible para teletrabajar, pero yo le tengo estas otras alternativas, ¿verdad? Porque en el fondo es necesario buscar esas soluciones con base en lo que las personas nos expresen. No nos despreocupemos nada más por enviar a la gente a teletrabajar y ya, es decir, necesitamos tener esa retroalimentación. Creo en este Work Reimagined Survey, un dato muy interesante es que el 84% de los empleados contestaron que era clave seguir trabajando en temas de diversidad, equidad e inclusión, y 79% de los empleadores también. Pero cuando preguntaron cuál es el punto más clave para trabajar, los empleados contestaron todos igualdad de pago o equidad en el pago, y los empleadores en cambio contestaron mayor enfoque en el reclutamiento y selección. ¿Qué dice eso? Pues al fin y al cabo el enfocarnos más en el proceso de reclutamiento y selección puede ser mucho para llenar cuotas, para yo decir, bueno, aquí tengo esta población laboral que es diversa, pero al fin y al cabo, si no lo hago acompañado de todos estos mecanismos, ¿verdad? No voy a necesariamente lograr un cambio, simplemente contraté gente de diferente tipo, ¿verdad? Pero no necesariamente estoy impactando realmente la cultura de la organización. Por otro lado, uno de los puntos de justamente los ESG que hablábamos ahora en el panel anterior, sobre el que escuchamos ahora en el panel anterior, es qué tanta diferencia hay entre el profit de la organización y el profit de los empleados, ¿verdad? ¿Qué tanto el CEO gana, cuántas veces más gana el CEO que las otras personas? Y por ejemplo, muchas veces los clientes me vienen a decir a mí, ¿cómo estructuro un plan de compensación para la gente que trabaja en ventas o para los altos ejecutivos? Pero no se piensa en un profit sharing, aunque sea bajo, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser altísimo, para la totalidad de la organización. Con base en métricas, establezcamos que la persona que trabaja en limpieza tiene que seguir ciertas métricas específicas y que si las cumple recibe el profit sharing y si no las cumple pues no, pero eso genera un compromiso a nivel de la organización como pocos en la historia. Entonces, en el fondo, es cambiar esa mentalidad para efectos de realmente lograr un impacto, y no necesariamente quiere decir que yo tenga que subir el salario de todo el mundo un montón. Ese profit sharing puede ser, ¿verdad?, del esquema que ustedes quieran, pero en el fondo puede generar ese impacto específico. Gracias, Laura. Siento que, bueno, nosotros tenemos efectivamente una encuesta anual de diversidad, equidad e inclusión. Sin embargo, siento que nos estamos moviendo en realidad a esa recolección de datos de manera continua a través de las plataformas de recursos humanos. ¿Por qué? Porque pienso que nosotros no solamente tenemos que saber cómo está compuesto, cómo está integrado nuestra organización, sino que tenemos que entender cuál es la experiencia de las personas a través de lo que llaman la gente de recursos humanos el employee life cycle, ¿no? Es decir, a quién atraemos, a quién contratamos, a quién promovemos, a quién terminamos, a quién nos renuncia, ¿no? Y por qué. Solo ahí vamos a empezar a ver como, qué raro, se nos están yendo más mujeres voluntariamente, estamos despidiendo a más personas negras. Qué raro, la proporción de promoción está súper alta en tal grupo, ¿no? Así vamos a entender que no, de nuevo, la diversidad es sencillamente un primer paso, ¿no?
Dejar entrar a la gente es un primer paso, pero qué experiencia tienen dentro de nuestras organizaciones es realmente fundamental, ¿no? Y lo que decía Laura me parece súper on point, y es que muchas veces como estos sistemas y las categorías vienen muy centradas en los Estados Unidos o en Norteamérica, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hemos estado trabajando es el tema de raza en Latinoamérica, que mucha gente dirá, bueno, esto no es la conversación latinoamericana. No, es que en eso tenemos mucha resistencia para tener esta conversación en Latinoamérica, pero el tema de raza es muy importante y tenemos que empezar a tener estos intercambios, ¿no? Pero entonces cuando recogemos la información en este momento en la plataforma de HR, lo que dice, hay dos categorías que son hispano y latino, en donde claramente nuestro equipo, el 96% se identifica como uno u otro, ¿no? Que al final de cuentas oscurece otras categorías relacionadas no con la etnia, sino con la raza, que son muy ricas y que necesitamos capturar. Es decir, mi colega afrodescendiente es latinoamericano, pero esa información en Latinoamérica a mí no me dice nada y no puedo yo capturar cuál es la experiencia que está teniendo con ese indicador que él ha escogido y que es absolutamente válido que escoja, ¿no? El otro punto que quería conversar también es a propósito de los datos cualitativos, es decir, no exactamente como dónde están nuestras métricas, sino de nuevo, ¿cómo hacemos para, a propósito además del tema que nos reúne hoy, cómo hacemos para entender la experiencia de las diferentes personas, poblaciones, identidades en el entorno laboral? Entonces ahora estamos súper emocionados de que vamos a iniciar un grupo de trabajo con CINDE que es sobre Inclusive Workplace específicamente. Y lo que estamos proponiendo, nuestra primera reunión va a ser el 22 de noviembre, por si quieren contactar a CINDE y ser parte, es hacer una propuesta de investigación cada 2 meses. Cada 2 meses nos reunimos, ya sea en una sesión de creación con grupos que tienen experiencia en el lugar de trabajo extremas, ¿no? Con mamás lactantes o con personas trans o específicamente con personas no binarias o con personas neurodiversas, y diseñamos una oficina ideal para ellos, para ellas y para ellas, ¿no? Y entendemos mejor cuáles son esas necesidades que no estamos capturando ahora y queremos hacer un viaje, ¿no? Entonces cada cierto tiempo hacemos este diseño creativo con estas poblaciones y cada 2 meses con las empresas nos reunimos y damos una devolución de cuáles son los principales insights que ahí se hablaron, ¿no? Entonces queríamos diseñar este grupo pensando no solamente en capturar esa información y bueno, nosotros diseñar a propósito de eso, sino que sea un conocimiento compartido con las empresas. Y nosotros sabemos que hay empresas que han diseñado espacios ya para, por ejemplo, poblaciones neurodiversas. Sé que ustedes tienen un programa en esto, ¿no? Entonces claramente han ido haciéndolo al compás, un poco al son del tambor, en el sentido de que han ido corrigiendo las cosas y haciendo ajustes. Pero si nos imagináramos que no necesitamos hacer los ajustes, sino como repensar, reimaginar, rediseñar esa oficina para que todo el mundo, para que todas las personas sientan que sus necesidades están siendo suplidas, que sustentadas, que tienen un ambiente verdaderamente en donde pueden crecer, un ambiente nutritivo, ¿no? Entonces estamos súper emocionados porque esa va a ser una manera de recoger esos datos, de compartir con otras empresas en un tema que nos parece completamente apasionante y eventualmente meterlo en nuestra práctica en cada diseño que hacemos del espacio de trabajo. Muchas gracias, Andrea. Ya estamos cerca del final, pero antes de terminar, quisiera que conversáramos un poco sobre qué recomendar a empresas y organizaciones que quizás ya entienden el valor de invertir en la diversidad y en la inclusión, quizás también están en un nivel de compromiso también ya alto con el tema de derechos humanos, pero no saben cómo iniciar, hacer un análisis primero de su fuerza laboral y segundo, luego de toda su cadena de valor para identificar esos riesgos y también esas oportunidades en temas de diversidad e inclusión. ¿Por dónde puede iniciar una empresa o una organización que quiera comenzar a caminar este camino? Que nuevamente es el camino correcto, inteligente y sostenible. Yo quiero como lanzar una provocación, porque pienso que de hecho está hecho diversidad, equidad e inclusión. Diversidad, equidad e inclusión es un desafío al status quo, ¿no? Es meternos en los sistemas, es molestar, es incomodar, de eso está hecho, ¿no?
Entonces pienso que es muy, muy importante, porque siempre somos súper perdonadores cuando no estamos haciendo suficiente avance en DI, como es un viaje. Yo no sé cuántas veces he dicho yo, baby steps, baby steps. Y mi invitación hoy es hacer otra cosa totalmente distinta, ¿no? Es a lanzarse al agua, es meterse de cabeza en esto, ¿no? Y pedir cuentas como si fuera el centro del negocio. No tenemos que ir despacio, no tiene que ser un journey, ¿no? Podemos empezar a hacer lo que hacemos en el centro del negocio, que es tener métricas, pedirle a la gente cuentas, ¿no? Y tomar decisiones a partir de eso. Y mi otra recomendación, que tiene que ver mucho con el tema de ciencias del comportamiento, es que hay suficiente documentación, hay suficiente evidencia para poder mover la aguja y hacer las cosas que ya se han comprobadamente han tenido efecto y han sido efectivas. No tenemos que inventar el agua tibia, hay ciencia detrás de esto, ¿no? Entonces no empecemos diciendo qué luce bien, qué lucería bien en nuestro comunicado de prensa o en nuestras redes sociales, sino vamos a la evidencia, vamos a la documentación. Ya hay prácticas que se sabe que funcionan. Entonces esas serían mis dos provocaciones. Uno, evidencia, 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 y otro, sin miedo, de cabeza, audazmente, ¿no? Así como lo hacemos con el centro de nuestros negocios. Bueno, y sabiendo que es un proceso de construcción que evoluciona día a día y que va a estar que cambiando. Que no termina, exacto. Que nunca es perfecto y que nunca acaba, sino que es algo que es un hábito. Para la organización debería ser un hábito que lo lleva a la práctica todos los días. Y que ojalá más bien lleguemos al momento, antes de entrar en mi último comentario, que ojalá lleguemos al punto en la historia en el que no tengamos que categorizar tanto, más bien, ¿verdad? Que la diversidad sea una realidad al punto en el que yo no tengo por qué encasillar a alguien en una u otra categoría, sino más bien todos somos personas y ser persona es lo importante, es humanizar a las organizaciones para que los trabajadores y el ser humano sea el centro de la organización. Entonces, yo creo que ojalá en el momento en el que más bien no tengamos que hablar tanto de esto porque ya sea una realidad, porque al fin y al cabo todos estamos sin sesgos viéndonos de forma igual, entonces yo creo que ahí es donde vamos a realmente haber logrado el cambio. Pero bueno, con respecto a las recomendaciones, en definitiva los ESG, ayer justo una persona, el keynote speaker, lo preguntó y no muchos levantamos la mano de si creíamos que el ESG va a ser el futuro y una métrica súper importante. Y en realidad me sorprendió el nivel de personas que dijeron, que no levantaron la mano, porque al fin y al cabo sí lo va a hacer. Es decir, los inversionistas en este momento están viendo no solo los parámetros financieros, sino que con la pandemia se dieron cuenta que al fin y al cabo la estabilidad del personal, que tanto se ha invertido en su bienestar, genera justamente una importancia y una relevancia súper significativa en qué tan estable y qué tan riesgoso es ese negocio. Entonces, en realidad, me parece que todos tenemos que revisitar la importancia que le estamos dando a nivel interno de nuestras organizaciones. Creo que pasa por cambiar la cultura, justamente lo que hablábamos anteriormente. Las empresas son ficciones, entonces en el fondo el liderazgo tiene que realmente estar comprometido y justamente tener esto en el centro de la discusión, es decir, que no sea una discusión que se deja justamente porque viene el Pride, entonces fuimos a la marcha, o porque tenemos una red de diversidad e inclusión en el que discutimos de esto de vez en cuando, pero en realidad que sea algo con lo que las empresas se comprometan. Para esos efectos tenemos que cambiar la cultura de, por ejemplo, y ayer me lo mencionaba una persona que trabaja en EY, del cigar room o de hablar los temas importantes en el sauna del country club, porque tal vez de las 7 personas que toman decisiones, solo 3 están en el sauna del country club y entonces es muy difícil que las otras 4 puedan estar involucradas en esas decisiones. Otra recomendación súper importante es el hecho de que tenemos características extrínsecas e intrínsecas en todos nosotros que nos impiden muchas veces lograr esas oportunidades. Entonces, ¿cómo realmente dar mentorship, dar coaching a las personas que así lo necesiten? Por esos sesgos que tenemos también, incluso para efectos frente a nosotros mismos. Es decir, por ejemplo, si mis papás no fueron a la universidad y yo nunca he tenido entonces ese ejemplo en mi casa, puede ser que sea una persona súper capaz y que me haya desarrollado súper bien y que mi carrera esté perfecta, pero que cuando llegue el momento de dar ese último salto, no necesariamente tenga las herramientas porque nunca ha tenido un ejemplo de nadie más que no sea un ejemplo profesional. Entonces, ¿cómo como organización suplo esa necesidad? ¿Cómo le doy ese acompañamiento a la persona? Creo
que es clave que como organizaciones busquemos justamente esos elementos. Y creo que tengo que cerrar con justamente eso, es decir, las personas nos enriquecemos de la diversidad. Es una buena decisión, no es algo que se tiene que poner en cuestionamiento, sino que es algo que ya todos deberíamos estar haciendo y que no se tiene que quedar justamente en que hombres decidan sobre el brasier que nunca van a usar, ¿verdad? Sino que justamente involucremos a las personas que van a verse afectadas por las decisiones para efectos de tomar la decisión adecuada. Eso es, básicamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en el panel de diversidad, equidad e inclusión. Muchas gracias a Andrea y a Laura por habernos acompañado y que sigan disfrutando del evento. Un gusto.